Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Sin duda alguna, la humanidad nunca se había enfrentado a una época de cambios tan acelerados como los que vivimos en este siglo. Y es simplemente el efecto tremendo que ha tenido la tecnología que ha transformado de manera brutal la manera en la que vivimos los seres humanos. Uno de los elementos que está en jaque es la educación. Y el tema es que hasta la fecha muchas personas siguen creyendo que la educación es una cosa de la infancia. Es eso que vives en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Es eso que vives en una etapa infantil de tu vida y que ya luego pues ya como que ya estás educado y ya aprendiste. Y vamos a ver lo lejos que estamos de eso y cómo incluso nuestra salud mental depende muchísimo del tema de la educación. Te voy a platicar algunas reflexiones que saqué de este tema leyendo el libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Interesantísimo, gran libro, pero vamos a centrarnos particularmente en qué significa la nueva educación. De esto vamos a hablar el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Te doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Vamos a platicar de esta temática. Mira, de principio, un repaso rápido, Yuval Noah Harari brincó a la fama con este libro llamado Sapiens, interesantísimo, sobre la historia de la evolución de los seres humanos y cómo nos convertimos de los homínidos en los Homo sapiens sapiens, pero en todo ese proceso, por supuesto, pues nos va contando de una manera muy interesante, en algunos momentos agregándole un poquito más de su cosecha, en otros siendo muy acuicioso con la temática histórica, pero no ha sido su único libro, ha tenido varios libros, todos muy exitosos, y uno de ellos es 21 lecciones para el siglo XXI, donde se enfoca mucho en el futuro y en el futuro enfrentándose al tema de la inteligencia artificial. No es un libro precisamente reciente, todavía no explotaba el tema de ChatGPT y la inteligencia artificial cuando ya Harari venía platicando de estas temáticas. Sin embargo, es muy interesante cómo no se queda solamente ahí, sino que toca temáticas que tienen que ver con la política y en mucho con nuestra mentalidad. Y sin querer va profundizando en ciertos sesgos cognitivos. Ya hemos platicado aquí de los sesgos cognitivos. Es interesantísimo cómo algo que tenemos que aprender los seres humanos es que todas las personas estamos en búsqueda de una narrativa. Nuestra mente es una historia. No necesariamente es lo que todos los seres vivos necesitan. Hay muchos seres vivos que viven sin historias y particularmente el ser humano necesita las historias para crear grupos, para crear naciones, para crear dinero, recursos políticos, legales y de todo tipo, pero además incluso para crear salud. Mira, ¿a qué me dedico yo en este momento? A platicar contigo a través de un podcast. ¿Qué estoy haciendo? Pues contándote un cuento. De una u otra manera estoy platicándote lo que significa para mí la mente humana, lo que significa para mí la salud física, la salud mental, emocional. Y entonces te estoy contando un cuento. Arrancamos esta historia y te digo, te voy a platicar de la educación y vamos a pasar por ciertos puntos especiales y entonces vamos a comentar ciertas cosas. Y mi interés es que mi narrativa se comparta contigo, para que entonces tú puedas decir, mira, tengo esta nueva narrativa y transformes tu manera de ver el mundo. Algo que va revisando Harari a lo largo de varios de sus libros, este en particular, son nuestras narrativas respecto a la política, por ejemplo, ¿no? Y dice, ponte a jugar un pequeño juego intelectual. ¿Qué te parece si agarramos 10 himnos nacionales y le quitamos la palabrita que nos dice de qué nación es? No vamos a hablar de
de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, y le vamos a poner nada más mi país. Y cuando haces este ejercicio mental, te das cuenta de que todos los himnos nacionales son más o menos lo mismo, ¿no? Es un pequeño llamado a la guerra, orgullo por tu nación, y tu nación es una narrativa. México es una narrativa. Y de hecho, mucho de lo que se hace en política es construir una narrativa. Y entonces hay personas a las que les gusta más la narrativa de los sistemas presidenciales actuales, y hay gente a la que le gustaba más la narrativa de otros momentos presidenciales, y ya está. Y cuando encuentras esta dinámica, pues entonces lo que tienes que hacer es explotar esa narrativa, y eso se convierte en acciones humanas. ¿Y eso a mí qué? Bueno, pues que muchísimas veces te van contando narrativas desde la política, te van contando narrativas desde la publicidad y la economía, te van contando narrativas familiares, y entonces hay un tono narrativo en las reuniones familiares o en las comidas con tus amigos, y hay narraciones. Y muchas veces creemos que nosotros pensamos libremente, y lo único que estamos siendo es el resultado automático de las narraciones a las que nos enfrentamos. Esto tiene que ver con cuántos hijos tienes, si te casas o no te casas, si te divorcias o no te divorcias. Yo me acuerdo que cuando mis padres se divorciaron hace ya muchos años, empezaba a ser cada vez más normalizada la narrativa del divorcio. Sin embargo, para mi abuela, la narrativa del divorcio era una cosa terrorífica. Y hoy en día ya hasta como que le vamos agarrando el gusto, ¿no? Dice, oye, ¿cuántos matrimonios llevas? 3. No, hombre, te ha ido re bien en la vida, ¿no? Y vas transformando las narrativas sobre la sexualidad, o vas transformando las narrativas sobre la familia, y entonces pasas de estas narrativas antiguas en México que había, donde te decían, haz patria, ten un hijo, ¿no? Y entonces era la narrativa. Y luego un momento en el que la narrativa cambió a, no, la familia pequeña vive mejor. Y entonces cambiamos de familias de 10, 12 personas, 9 personas, a familias de 3 personas, 4 personas, y hemos ido transformando la narrativa a familias de 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, ¿no? Y van transformándose las narrativas, y va transformando tu escala de valores, y va transformando tu approach, tu manera de enfrentarte emocionalmente a la realidad. Y lo comentaba recientemente, estaba viendo contenido en internet, y unas chicas que tienen un podcast, decía una de ellas, fíjate que a mí me hubiera cambiado la vida tener referentes de mujeres bisexuales. Y me hubiera ahorrado un montón de problemas si yo hubiera salido a la calle, si hubiera tenido conversaciones familiares, si hubiera temáticas políticas que me hablaran de la bisexualidad, y me hubiera resuelto un montón de conflictos. Pero como no hay esas narrativas, entonces nos metemos en líos que tienen que ver con cosas muy profundas en nuestro ser. Bueno, todo esto te lo platico porque tenemos que transformar la narrativa de lo que significa la educación. Todavía, sin darnos cuenta, seguimos creyendo que la educación es lo que vive uno, sobre todo en la primaria y la secundaria. Eso es la educación, más o menos hasta la preparatoria, es decir, niños, niñas y adolescentes pues van al salón de clases, se sientan en su pupitre, se callan, miran al frente, el profesor enseña cosas, la maestra enseña cosas, y lo que tienes que hacer es memorizarlas. Y todo bien. Vaya, pues si te regresas algunas cuantas décadas, las preparatorias se ven muy parecidas hoy en día que hace 20 años. Si te regresas algunas cuantas, varias décadas, las primarias son muy parecidas hoy de lo que eran hace 50 años o 100 años.
Y si te asomas a otras áreas de nuestra existencia, se ha transformado por completo la manera de vivir. Yo en este momento estoy desde mi casa, en el estudio que yo monté, con cámaras que puedo yo aquí cambiar con el toque de un dedo, y algo que se hacía en un estudio televisivo, en una gran empresa, y que entonces costaba un montón de trabajo transmitirlo por la nación y por el mundo, ahora lo puedo hacer de manera completamente sencilla. Tuve la oportunidad de platicar con Alberto Peláez, corresponsal de guerra, famosísimo cuando yo era niño, y decía, no, hombre, lo que había que hacer para lograr mandar la transmisión de la narración de la guerra cuando estábamos en Medio Oriente y mandar la transmisión y que se transmitiera en México. Y era una cosa brutalmente complicada, mientras que yo hoy en día tomo una foto y se la mando a mi amigo en París y la recibe en unos instantes y sin mayor problema y con una gran calidad. Se ha transformado el mundo en el que vivimos, pero se ha transformado muy poco la educación. Y sin embargo, la educación está, sin duda alguna, en jaque, especialmente por la popularización de algo que tiene muchas décadas existiendo, que es la inteligencia artificial generativa. Ya tuvimos por aquí un episodio platicando de cómo platicar con la inteligencia artificial y cómo, si le das un contexto correcto, puede ser una herramienta bien útil, pero todavía hay muchas personas que me escriben y me dicen, Rafa, es que ¿cómo le vamos a hacer con la educación ahora que las niñas, los niños y los adolescentes tienen acceso a la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo les haces examen? ¿Cómo los haces aprender? ¿Cómo les pides un trabajo? Si simplemente la pregunta que tú les hiciste la ponen en ChatGPT o en Gemini o en Copilot y te aparece la respuesta. Bueno, es que urge que entendamos que estamos muy atrasados en temas de educación. Y urge especialmente que entendamos que tenemos que cambiar la narrativa. La educación debería de ser algo permanente para el cuidado de tu salud mental. Por eso me estoy metiendo en este tema, porque ya más o menos vamos entendiendo que para lograr un envejecimiento exitoso, que para tener una buena calidad de vida, necesitamos hacer ejercicio. Todavía no nos queda del todo claro lo importante que es para tener una buena salud física y mental comer muchas plantas, especialmente verduras y algunas frutas. Todavía eso de dormir, bueno, seguimos con la narrativa de que las personas exitosas son las que trabajan más y duermen menos. Terrible narrativa. Pero necesitamos entender que el gimnasio de la educación no es solo mantener como tu cerebro trabajando. La educación está directamente relacionada con tu calidad de vida. Y vamos a tocar algunos puntos particulares que te tienes que estar educando todo el tiempo. Me da igual si te sabes las capitales o no. Me da igual si llevas años sin usar la raíz cuadrada o la sabes usar a lápiz o no sé. Pero ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la educación? ¿Y qué significa esa historia en medio de la época de la inteligencia artificial generativa? Vamos a platicarlo en un momento más. Estamos de regreso con la temática de la educación, una reflexión sacada del libro de Yuval Noah Harari de 21 lecciones para el siglo XXI, que te recomiendo un montón. De verdad creo que vale mucho la pena, es un texto súper interesante que hace reflexionar mucho, sobre todo respecto a las narrativas que tenemos en torno a la política, en torno a la libertad, en torno a la conciencia, más allá de lo que habla de la inteligencia artificial, nos hace reflexionar muchas cosas muy interesantes de nuestro papel en la sociedad. Pero platicando específicamente de la educación, Yuval Noah Harari dice, nos tenemos que mover
hacia una nueva educación. Nos tenemos que mover hacia una nueva narrativa. Y por cierto, de paso te recomiendo ese libro lindísimo, padrísimo, que así se llama, Una educación de Westover, se llama esta autora. Se me fue ahorita su primer nombre, pero no me acuerdo si es Tere Westover, ¿no? Pero Una educación y que te plantea la historia, es una autobiografía, ella te cuenta su propia historia de cómo creció en una casa donde su padre era un mormón, pero fanático tremendo, además con ideas paranoides muy importantes, que pensaba que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Que por cierto, mi maestro de circo y teatro, Bela Kinski, siempre dice que por supuesto que el mundo se acabó en el año 2000, solo que el gobierno lo oculta, ¿no? Y se avienta el comentario en el chistorete para decirte, es que luego sacamos estas ideas paranoides rarísimas, pero bueno, Tara Westover. Tara Westover nos va contando un poco su historia y nos va contando de cómo transforma su vida a la hora que rompe la burbuja familiar, donde en casa siempre se le dijo que le iban a llenar la mente de tonterías y que la iban a convertir en un zombie del gobierno si entraba a la educación formal. Y entonces, de repente rompe esa burbuja, entra a la escuela y va pasando una serie de procesos bien interesantes hasta que de repente se da cuenta que es buena para estudiar. Y cómo le cambia por completo la visión del mundo el acercarse a las aulas, que es importantísimo. Mira, yo genuinamente creo que con todo y lo atrasadísima que está la educación en nuestro país y en el mundo, lo que entendemos por educación, lo atrasadísima que está esa narrativa, yo creo que es súper importante que trates de llegar lo más lejos posible en la escuela, en las instituciones educativas formales. Puedes terminar la prepa, por favor, termina la preparatoria. Puedes hacer una carrera, la que sea. Ay, es que no sé qué estudiar. Estudia una. Y en 4 años, si no te gustó, estudias otra. Porque también tenemos esta idea de que como que es one shot, como que es un solo tiro. Y si te equivocaste de carrera, ya valió, porque a eso te tienes que dedicar toda tu vida. Hombre, estudiate otra carrera, no te pasa nada. Oye, ¿te diste cuenta a la mitad de que ya no venía el caso? Cámbiate de carrera, pero haz lo posible por graduarte de una licenciatura. Ya te graduaste de una licenciatura, haz una maestría, haz un doctorado. ¿Por qué no? ¿Qué te quita? Inténtalo. Y vas a ver cómo eso te va ampliando la visión del mundo. Te lo recomiendo un montón. Pero sin duda alguna, vivimos en un mundo donde además la educación la vamos adquiriendo ya no solo en las aulas, sino también la vamos adquiriendo en cosas como el Internet. Si sabes buscar adecuadamente, ahí está toda la información que necesitas. Toda la información está, vaya, en YouTube. Muchísimas veces les digo, oye, ¿y por dónde vas a empezar este asunto? Pues por YouTube. Métete a buscar ahí un tutorial de lo que sea, de carpintería, de astrofísica, de lo que tú me digas. Y entonces valorar también que no solo se aprende en las aulas, sino que además también se puede aprender fuera de las aulas, mucho en la virtualidad. Sin embargo, aquí quiero empezar a marcarte ya los 4 elementos que Harari marcan como la educación que tenemos que construir en el siglo XXI frente al gran reto que nos presenta la inteligencia artificial generativa. Solo haciendo una última acotación, en México, por mencionar un país, pero esto sucede en muchísimos países, hay personas, no pocas, que viven en las cavernas. Literalmente tenemos muchas personas que lamentablemente no tienen acceso, ya déjate tú de a celulares, al internet, a agua potable. Y entonces,
Pues claro que en las megalópolis como la Ciudad de México nos enfrentamos a temas interesantísimos de retos políticos, sociales, económicos y de salud respecto al tema tecnológico al que nos enfrentamos. Pero hay tantas y tantas personas viviendo hoy en día en el medioevo, hoy en día en el Renacimiento, hoy en día en la época de las cavernas como cavernícolas y pues seguimos en un mundo profundamente dispar, profundamente inequitativo. Sin embargo, para nosotros que estamos en este mundo del Internet y de las grandes ciudades, Harari marca estos 4 puntos interesantísimos de lo que él considera que deben de ser los siguientes pasos respecto a la educación. Y el primero de ellos es súper interesante. Dice pensamiento crítico. Si algo tienes que aprender toda tu vida, y me refiero que a los 83 años de edad deberías de seguir fomentando, es el pensamiento crítico. Y precisamente por eso arranqué este episodio platicándote de las narrativas, porque los algoritmos van alimentándose de las cosas que vas viendo y de las cosas a las que les vas dando like y que vas compartiendo. Y entonces, pues se vuelve una caja de resonancia donde te avienta más y más y más y más de lo mismo. Cuando surgió la temática de que entra a la presidencia nuevamente Donald Trump y que le cambia, al menos en los registros oficiales de su país, el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, pues llamó mucho la atención la noticia. Veo la noticia y entonces pues el algoritmo dice, ¿te pareció interesante? Hombre, de Trump tengo un montón de cosas que enseñarte. Y Sasa empieza a aventarme simple y sencillamente para que yo genere participación en la narrativa de no es posible, es que Donald Trump es el peor hombre del planeta Tierra y tal. Y vaya, presidentes de países poderosos haciendo las cosas mal, ¿cuántos quieres? Las cosas que no nos enteramos de la política, bueno, las que me digas. Pero la narrativa te la avienta el algoritmo. Si a mí me preguntas, lo más importante que hay que resaltar aquí es la importancia del pensamiento crítico. Claro, hay muchas cosas donde puedes estar de acuerdo con lo que se va presentando en las narrativas. Pero siempre, y cuando te digo siempre, me refiero a ahorita que me estás escuchando, es el mejor momento para que te cuestiones todas tus narrativas políticas. Eso no significa que estén mal, que tu manera de ver el mundo a nivel político esté mal, ¿no? Seguramente tienes muy buenos argumentos hoy en día para pensar como piensas de la política mexicana, de la política norteamericana, de la política colombiana, de la política francesa, de la política canadiense. Seguramente sí. Pero lo interesante es cómo nos arrastra la narrativa. Esto no solo sucede en política. Esto sucede en cosas muy individuales. Esto sucede, por supuesto, en tu manera de entender tu economía. Tus finanzas personales están siendo arrastradas por una narrativa. ¿Por qué gastas en lo que gastas? Es algo que te tendrás que preguntar cada mes. ¿Por qué gastas en lo que gastas? Es algo que te tienes que preguntar pues, al menos cada 6 meses. ¿Por qué te gustan las cosas que te gustan? ¿Por qué le vas al equipo de fútbol que le vas? ¿O por qué juegas los videojuegos que juegas? ¿O por qué comes como comes? Por supuesto que por qué votas como votas. Está muy bien. Pero ¿te has preguntado por qué tienes las opiniones políticas que tienes? La parte importante es que analices cuál es el nivel de tu pensamiento crítico. Hay un punto donde no puedes mantener el pensamiento crítico. Hay un punto donde si mantienes a tope el pensamiento crítico, ya no puedes vivir, porque los seres humanos funcionamos con narrativas.
Y entonces nos subimos a las olas de las narrativas y si te sales por completo de una narrativa, pues es como el pez que se sale del río. O sea, es que es imposible. Yo tengo esta narrativa, ¿no? Por ejemplo, de que es bueno el Internet y la comunicación a través del Internet y de que los podcasts son algo que ayuda a que tengamos más comunicación entre los seres humanos. Pero es una narrativa. La podríamos cuestionar a tope y podríamos pensar en la contaminación que implica el uso del Internet, los objetos que tengo aquí para grabar y tantas cosas que podríamos cuestionarle al puro tema de hacer un podcast. Hay un punto donde pues, tienes que decir, pues mira, yo creo que esto sí y yo creo que esto no. Y yo creo que la Tierra es plana, no, yo creo que es redonda. Oye, yo creo que hay muy buenos motivos por los cuales se debe de votar por esta mujer que aspira a la presidencia o este hombre que... No, adelante. Pero normalmente más bien pecamos de no analizar con pensamiento crítico nuestras vidas. No aplicamos el pensamiento crítico para nuestra pareja, no aplicamos el pensamiento crítico para la política, no aplicamos el pensamiento crítico para nuestra salud, no aplicamos pensamiento crítico. Entonces, una de las cosas de las que tenemos que aprender, porque si tú no aprendes cómo construir pensamiento crítico, no vas a poder salirte de las narrativas automáticas en las que estás inmerso, en las que estás inmersa. Y entonces te recomiendo libros, por ejemplo, como ¿Por qué creemos en mierdas? Un libro español divertido, interesante, que bien se podría llamar Sesgos Cognitivos, pero se dieron cuenta de que la narrativa de subirse a títulos escandalosos, pues vende más. Y entonces, pues le entraron por la vía del título de ¿Por qué creemos en mierdas? Y no de Sesgos Cognitivos, pero hace una revisión a través de la psicología formal, ¿no? Es un libro de divulgación científica de por qué creemos en mierdas, por qué creemos en cuentos falsos y entonces por qué hacemos las narrativas que hacemos y cómo todas las personas, universitarias o no, todas las personas, psiquiatras o no, todas las personas estamos inmersos en sesgos cognitivos. Pero al menos vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo sobre la temática del pensamiento crítico y es algo que deberíamos de aprender desde nuestra más temprana infancia. Sí, claro, hay que memorizarse los estados de la República Mexicana. ¿Por qué no? Sí, por supuesto que hay que aprender geometría, sin duda alguna. Pero especialmente las personas deberían de aprender pensamiento crítico. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esto es algo que no nos gusta enseñar. No nos gusta enseñar como padres de familia, ¿no? Madres y padres. No nos gusta enseñar como maestros y maestras. No nos gusta enseñar, no nos gusta. Nos gusta que las otras personas piensen como yo digo que deben de pensar. Y si yo te digo que esta es la respuesta correcta, esta es la respuesta correcta. No quiero que pienses tú críticamente si es la respuesta correcta, equivocada, o si siquiera deberíamos estar hablando de este tema o no. No fomentamos el pensamiento crítico. Cuando tú tienes menores de edad a tu cargo, es muy importante que les pidas que elijan A, B o C. Ponles opciones y deja que elijan. Y una vez que elijan, pregúntales por qué están eligiendo lo que están eligiendo. Y entonces estás fomentando su pensamiento crítico. Esto es algo que no le puedes preguntar a ChatGPT porque no va a tomar decisiones por ti y no te va a poder justificar cómo desde tu visión es mejor una opción que la otra. Oye, ChatGPT, ¿me debería de poner la chamarra roja, la azul o la verde? Brother, decídelo tú. Y luego pregúntate por qué elegiste la roja, la azul o la verde. Tiene que ver con algo del género, tiene que ver con cómo sientes que te perciben los demás, tiene que ver con que lo relacionas con un superhéroe, ¿con qué tiene que ver? Pero aprende a cuestionar. Bueno,
lo mismo que tenemos que hacer para nuestros menores de edad, lo tendremos que hacer para nosotros mismos en la vida adulta. Y entonces observa cuando eliges entre opciones. ¿Qué tan frecuentemente eliges entre opciones? Ya sea temas laborales, económicos, de ir a ver una película o no, lo que tú me digas. ¿Qué tan frecuentemente tomas decisiones? Y luego la pregunta es, ¿por qué decidiste lo que decidiste? Hay que desarrollar el pensamiento crítico y hay que generar toda nuestra vida una visión que nos mueva hacia el pensamiento crítico. Y esta es la primera de estos 4 aspectos que quiero platicar contigo respecto a la educación, pero vamos a un pequeño corte y regresamos a este podcast que se llama Supracortical. Estamos de regreso en este podcast que se llama Supracortical, platicando de la temática de la educación, y el siguiente punto que vamos a platicar es el tema de la comunicación. Si algo tenemos que aprender es a comunicarnos, y en las escuelas no nos dejan comunicarnos. No hablen, pongan atención, te ponen tu sellito de platica en clase, ¿no? Te acordarás de nuestros sellitos de platica en clase. No sé si sigan poniendo sellitos de platica en clase, pero si sí, vaya que no hemos evolucionado nada. Pero como quiera que sea, no, ¿cómo que se van a pasar las respuestas del examen? ¿Cómo que van a hacer el ejercicio juntos? ¿Cómo que van a platicar de cómo les fue el fin de semana y de las cosas que están viendo? No. Aquí de lo que se trata es de que te calles, memorices y respondas exámenes. No de que te comuniques. Y Yuval Noah Harari nos dice, es importantísimo que se comuniquen. Y por eso te invito a que me sigas en mis redes sociales, particularmente Instagram, TikTok, en @RafaLópezDR, donde ahí cerramos la comunicación y me cuentas y platicamos y tenemos este proceso de comunicación. Pero para que yo pueda hacer bien mi trabajo, tengo que saberme comunicar. Yo, Rafa, en particular, fui una persona muy ansiosa cuando era niño y me daba mucho miedo comunicarme con otras personas, tanto con gente de mi edad como con adultos, ¿no? Y otro día les platico de toda esta historia de cómo ya era yo una persona muy ansiosita que le daba miedo hablar, y hoy en día lo que me dedico es a platicar. Y sin duda alguna, el teatro fue quien me enseñó a platicar. Y entonces me aprendí textos y textos y textos y me subía al escenario y yo lanzaba mi texto y alguien me contestaba su texto. Y entonces yo lanzaba un texto y algún otro actor, alguna otra actriz me contestaba el texto. Y yo aprendí a hablar en el teatro, aprendí a gesticular en el teatro, porque teníamos que gesticular en el teatro. Y entonces aprendí a comunicarme en el teatro. Y sin duda alguna de las grandes cosas que me cambiaron la vida fue la comunicación. Y a la fecha sigo disfrutando mucho de aprender de temas de comunicación. Fui al curso del arte de hablar en público con el doctor César Lozano y sin duda disfruté un montón el tema de estar en un curso de comunicación con personas que tenían el mismo interés que yo de aprender a hablar mejor, de aprender a comunicar mejor sus ideas. Pero hay libros lindísimos como Te lo digo a ti, por ejemplo. Hay cursos en plataformas, ya sabes, de cursos cortos y sencillos como Doméstica, por ejemplo, de temas de hablar en público. Hay personas que se dedican a esto, pero que a la hora de que tú aprendes a hablar en público, mejoran tus relaciones de pareja. A la hora de que tú aprendes a hablar en público, mejora tu relación con tus hijos. A la hora que tú aprendes a hablar en público, mejora tu salud, porque nosotros nos comunicamos con nuestra mente con palabras. Y de repente dices, híjole, traigo temas de salud mental o no quiero desarrollar temas de salud mental y tengo que dormir mejor. Y eso es un acto de comunicación. Uno de los problemas tremendos que tenemos con la salud mental es que hablamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, y no nos comunicamos, no nos escuchamos, no nos hacemos caso, ¿no? Y digo, ay, como que debería yo de ahorrar. Y digo, no, hombre, cállate, ¿no? Y hasta lo vemos en los memes. No me estés molestando, ¿no? Oye, brother, tienes que ahorrar. No me estés molestando, me lo merezco, ¿no? Y tenemos rota
la comunicación con nuestro propio ser. Como no sabemos comunicarnos con las demás personas, no escuchamos la narrativa de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia mente, de nuestra propia voz. Pero no nos dejan comunicarnos en la vida infantil. Y entonces te dicen, hey, calladita te ves más bonita. Y entonces te sacaste 10 en conducta porque cerraste la boca. Yo tenía un montón de compañeras en la universidad que eran brillantes doctoras, brillantes, pero siempre les habían enseñado a cerrar la boquita. Y entonces cuando una profesora, un profesor, uno de nuestros médicos que nos estaba dando clases, hacía una pregunta, ellas aquí bajita la mano decían, nervio vago, ¿no? Aquí bajita la mano decían electrocardiograma. Bajita la mano decían resonancia magnética, ¿no? Y no levantaban la mano para decir la respuesta correcta porque les habían enseñado a callar. Personas brillantes. ¿Qué pasa cuando una persona brillante sabe, ha aprendido a, porque esto se aprende, yo lo aprendí en el teatro, cuando una persona sabe levantar la mano y abrir la boca? Y como dijera mi madre, decir, esta boca es mía. La comunicación es importantísimo, es algo que tenemos que seguir aprendiendo toda nuestra vida. Sin duda alguna, uno de los grandes factores que nos lleva a la guerra, uno de los grandes factores que nos lleva a la descalificación, a la discriminación, a la violencia, es que no nos sabemos comunicar. Y basta echarle un ojito a las redes sociales para ver cómo simplemente lo que hacemos es violencia verbal, pero no comunicación. Entonces, pues agárrate cualquier día, métete a X y entonces ponte a ver cómo están los trancazos y te vas a dar cuenta de que la gente no se comunica, se violenta. Con más razón o con menos razón. Es que esta persona dice que su opinión política es tal y entonces le tundes con todo. Es que vinieron a decirnos que no les gusta la comida mexicana y entonces les tundes con todo. Y es que no, y les tundes con todo y nunca te comunicas. Pues como es arriba es abajo, igualito te va a pasar en tu relación de pareja. Si no sabes comunicarte, ¿cómo resuelves un problema en pareja? Lo único que quieres es demostrar que tienes la razón. No se trata de demostrar que tienes la razón. Ya hemos platicado aquí de cómo pelearte adecuadamente en pareja, de cómo hacer una crítica constructiva, pero no sé si tienes 40 años y ya escuchaste el episodio, me da igual, sigue aprendiendo a comunicarte mejor. Yuval Noah Harari nos dice, sin duda alguna, algo que independientemente de que exista la inteligencia artificial o no, tenemos que aprender toda nuestra vida, especialmente hay que fomentarlo en nuestras infancias, es la comunicación, el pensamiento crítico y la comunicación. Ahora, ya que andamos en estas, creatividad. La creatividad que tiene que ver además con el juego. ¿Sabes cómo se desarrolla la creatividad? Jugando con otras personas. Te lo repito ya mismo. ¿Quieres ser una persona más creativa? Juega con otras personas, juega. Pero en la educación tradicional no nos dejan jugar. Tú debes de memorizarte las cosas y decir la respuesta correcta o ponerla en el examen. Mientras que la creatividad viene del juego. Oye, ¿y si le hacemos así? ¿No? Y nos ponemos creativos y rompemos la ventana y entonces nos castigan por ponernos creativos, pero no nos fomentan una creatividad sana. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? Te toca la clásica discusión de pareja de, pues, ¿a dónde vamos a comer? Pues, pues a donde quieras. No, pues tú dime. No, lo que quieras. No, pues a los tacos no quiero. No, que lo que yo quiera, sí, lo que quieras, pero tacos no. Pues entonces, sushi, no. Y nos enfrascamos en unas discusiones absurdas porque no estamos acostumbrados a desarrollar nuestra creatividad. No estamos acostumbrados a comunicarnos y menos a comunicarnos con creatividad. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás haciendo a esta edad para desarrollar tu creatividad?
Claro, hay carreras naturalmente más creativas que otras, ¿no? Las carreras que tienen que ver con las artes normalmente son mucho más creativas que otro tipo de carreras, pero me da igual, independientemente de a qué te dedicas. ¿Qué estás haciendo hoy en día para aprender a desarrollar tu creatividad? Cuando le pregunto a las personas, oye, ¿qué te gustaría hacer los próximos 5 años? No tienen idea, porque les enseñaron todo el tiempo a bloquear su creatividad y a creer que hay respuestas correctas en la vida. Oye, ¿dónde debería estar en 5 años? Es que pues yo creo que pues ascendiendo en el trabajo. Ay, qué creativa. Ay, mira qué padre, qué buena onda. No, pues ganando más dinero. Uy, mira cuánta creatividad. La creatividad da como resultado plenitud emocional. Pero si no estás trabajando, aprendiendo a desarrollar tu creatividad constantemente, pues traemos un hueco educativo tremendo. Creatividad y colaboración. Mira, ya te he platicado de los pilares de la salud mental y los 4 que te repito todo el tiempo son: duerme bien, come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas. Y el siguiente, que ya te he comentado, es convivencia social. Yuval Noah Harari, en 21 lecciones para el siglo XXI, nos dice: lo que deberíamos de estarle enseñando a nuestros menores de edad es la colaboración. Esto de exámenes individuales, tareas individuales, memorización individual, pues está bien. Pero no sé si te has dado cuenta, los seres humanos somos mamíferos gregarios. No sé si sabes cuántas y cuántas personas vivimos en una misma ciudad. Personas que no sabemos colaborar. Entonces, pues tenemos un montón de problemas ecológicos, económicos, políticos, sociales, de género, sexuales, porque no sabemos colaborar. Vaya, agarras a una persona de 35 años, 40, 50 años y le dices: oye, ¿podrías conseguirte 5 nuevos amigos este año? Y es como, oye, no puedo conservar a los 5 que ya tengo y tú quieres que duplique lo que me ha llevado 40 años a hacer. ¿Cómo? Pues claro, no hemos sabido construir terceros espacios, no hemos sabido colaborar entre nosotros, no hemos logrado desarrollar la educación necesaria para aprender a colaborar y creemos que, ¿no? Luego me vienen con broncas de pareja, de decir: pues es que ¿y de dónde saco una pareja? De tus actividades sociales de colaboración. De mis... ¿Qué? No. Yo lo que quiero es encontrarme mágicamente al príncipe azul y darme cuenta de que era el indicado para toda mi vida. Y sin tener idea de cómo colaborar. Y luego me quiero aventar una relación de pareja y fomentar una familia y construir una nueva familia sin tener idea de cómo colaborar. Y luego la familia se vuelve disfuncional y digo: ay, ¿por qué mi familia se habrá vuelto disfuncional? Pues porque nunca aprendí a colaborar, nunca enseñé cómo colaborar y no sigo desarrollando todos los días mis capacidades colaborativas. En una época con retos tecnológicos tremendos, la recomendación de Harari es que la educación infantil debe estar centrada en pensamiento crítico, comunicación, creatividad, colaboración. Mi perspectiva personal es que definitivamente estoy de acuerdo, pero hay que llevarlo también a la vida adulta. Tu salud mental depende de estos 4 elementos, entre otras cosas. Pero particularmente te recomiendo este año, hazte el propósito de aprender pensamiento crítico, de aprender comunicación, de aprender creatividad y de aprender colaboración. Y yo estoy seguro que simplemente por ponerte esos objetivos va a mejorar muchísimo tu vida. A nivel de tu salud mental, claro, a nivel de tu salud física, pero en mucho en tus relaciones interpersonales, que hasta la fecha
el estudio de Harvard sobre la felicidad, el más largo de los estudios científicos en torno a estos temas, nos dice que son las redes sociales, que son los vínculos con otras personas lo que realmente determinan la felicidad de una persona. Deja de estar contándote cuentos de que si comes cierta cosa te va a subir la serotonina y entonces vas a ser feliz. Por favor, ya tenemos que entender la importancia de la educación y de la convivencia social para mejorar el mundo en el que vivimos. Mientras tanto, yo sigo platicando contigo a través de este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.